tenemos aquí más a la mano. Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Yo soy el doctor Daniel Arango, médico pediatra, asesor de la EPS Sabia Salud. Paola Restrepo es fonoaudióloga, experta en audiología. Estamos aquí gracias a un convenio de cooperación entre Sabia Salud y la Universidad de Antioquia. Paola tiene la gentileza de acompañarnos hoy. Ella trabaja en Sonare, que es un centro de diagnóstico auditivo. Ella tiene mucha experiencia en el tema de tamización auditiva y vamos a trabajar hoy el tema dentro del componente de crecimiento y desarrollo. Vamos a hablar de tamización auditiva. La hipoacusia es un problema importante en el mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que alrededor de 1 por cada 1000 recién nacidos vivos tienen hipoacusia de grado profundo y 5 de cada 1000 recién nacidos tienen hipoacusia de cualquier grado, leve, mediana o grave. Creemos, según unas estadísticas, que la sordera congénita, la hipoacusia congénita es mucho más común que el hipotiroidismo congénito. Actualmente nosotros en el país tenemos unos esfuerzos grandes para tamizar a todos los niños contra hipotiroidismo congénito. Sin embargo, la hipoacusia parece ser más frecuente y creo que es un problema que apenas se está empezando a atender y por eso pues es parte del trabajo que queremos hacer hoy. La hipoacusia es un problema que no es un problema banal, no es un problema superficial. El niño que no oye es un niño que no va a aprender a hablar. Para poder hablar se necesita oír y el niño que no aprende a hablar va a tener retraso en el desarrollo mental, va a tener problemas de aislamiento, va a tener problemas para conseguir trabajo, va a tener problemas para socializar. Entonces la hipoacusia tiene un impacto profundo en la calidad de vida y en las posibilidades de desarrollar todo el potencial que tienen los niños. Para hablar muy someramente de la etiología, queremos mencionar que el 80% de los niños con hipoacusia son ya hipoacúsicos desde el nacimiento. Un 20% desarrollan hipoacusia en edades más posteriores. Dentro de estas sorderas congénitas, un tercio son ambientales por problemas como infecciones, TORCH, infecciones intrauterinas, problemas hipóxico-isquémicos, uso de diuréticos, hemorragia, meningitis, problemas que ocurren durante la edad neonatal a un niño que venía bien. 2/3 partes son de origen genético, de las cuales 30% vienen asociadas a cualquier síndrome, como pueden ser, por ejemplo, cualquiera de estos, y un 70% no son sindromáticas. Se relacionan en su mayoría con mutaciones en algunas de las proteínas de los sistemas de audición. La más común es son las deficiencias autosómicas recesivas, dentro de las cuales la causa principal es la deficiencia de conexina 26, que es una proteína importante en el órgano de Corti que ayuda al intercambio de potasio y en el conducto auditivo. Cuando esta proteína falta, el niño puede nacer con sordera congénita. Es una enfermedad que, como les mencionaba, es autosómica recesiva. Existen dos formas de saber si los niños tienen problemas de hipoacusia. Tradicionalmente, lo que hemos conocido, lo que se ha hecho la mayor parte del tiempo en nuestro país es estudiar a los niños que tienen algún factor de riesgo. Si usted está atendiendo a un niño que tiene algún factor de riesgo, se deriva para tamización auditiva, es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué problema tiene esto? Que hasta el 50% de los niños sordos no tienen ningún factor de riesgo. En promedio, cuando usted espera a diagnosticarlo según factores de riesgo o espera a que el niño tenga problemas del lenguaje para saber si ese niño tiene problemas de audición o no, pues nos vamos a retrasar para el diagnóstico alrededor de 3 años. En promedio, el diagnóstico de un niño sin signos de alerta se retrasa hasta 3 años. Ese es el problema cuando nos dedicamos a pesquisar estos niños con base en factores de riesgo. Existe una segunda alternativa que se está aplicando ya en varios países, es muy recomendada por varias entidades, de la Academia Americana de Pediatría y otras organizaciones, como nos va a contar ahorita Paola. Y es bueno, no vamos a esperar a que el niño tenga síntomas de alerta cuando ya es tarde, sino que vamos a hacer tamización auditiva. En muchos países lo que se está haciendo en el mundo es el niño nace y a las 48 o 72 horas a todos se les hace una prueba auditiva para saber si ese niño tiene adecuada audición o no.
Tiene la gran ventaja de que si la hipoacusia se detecta temprano, el pronóstico va a mejorar, la intervención va a ser más oportuna y el niño va a tener mucho menor impacto en su desarrollo neurosensorial. Con base en todo esto, el Ministerio de la Salud hizo una revisión importante del tema y publica 2 guías basadas en la evidencia. Una primera guía basada en la evidencia es la Guía de Práctica Clínica de Detección de Anomalías Congénitas en el Recién Nacido, publicada en el 2013. ¿Qué concluye esta guía? Esta guía concluye que lo ideal es hacer tamización auditiva neonatal universal para todos los niños. Dice la guía que puede ser con cualquiera de 2 pruebas, con emisiones otoacústicas o con unos VERA, unos potenciales auditivos, que se deberían realizar luego de 24 horas de nacido y ojalá en los países pues donde los niños se dejan hospitalizados 2 o 3 días siempre que nacen, debería ser antes del egreso hospitalario, que sabemos que nosotros damos altas tempranas, entonces lo ideal es que esta tamización se haga ojalá antes del mes de vida. La escogencia depende de la facilidad de qué tiene usted disponible. Ahorita con Paola vamos a ver las diferencias entre ambas, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, si son excluyentes o si son complementarios. Posteriormente, vemos entonces cómo hay distintos países. La tamización auditiva ha sido adoptada por distintos países. En Europa, por ejemplo, España tiene tamización auditiva, en Estados Unidos también hay tamización auditiva. Estados Unidos realiza emisiones ortoacústicas para todos los niños. Es una prueba con una excelente sensibilidad del 80%, una especificidad bastante cercana al 100%. Son muy económicas actualmente, tenemos el problema de que no están incluidas en el POS. España, por su parte, realiza tamización universal, no con emisiones, sino con potenciales evocadores auditivos. Tiene un poquito más de sensibilidad, 90%, es la prueba Gold Standard, la especificidad es cercana al 100%, es un poquito más carita, pero está incluida en el POS. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Paola ahorita nos va a ayudar a complementar la descripción de este tema. Los niños, aunque la mayoría de sorderas congénitas tienen que ver con problemas neurosensoriales, algunos pueden tener problemas conductivos. Cada una de estas pruebas nos evalúa un punto distinto. Las emisiones hipoacústicas nos evalúan más la vía conductiva, mientras que los potenciales nos evalúan más la vía neurosensorial. ¿De acuerdo, Paola? Muy bien, sale el año 2014, ya hace casi 2 años, sale una guía, como es de conocimiento de ustedes, la guía de práctica clínica para la detección de las alteraciones de crecimiento y desarrollo en los niños menores de 5 años en Colombia. Estas son las guías que queremos implementar. ¿Qué dicen estas guías? Estas guías refuerzan el concepto de que en Colombia lo deseable es hacer tamización auditiva a todos los recién nacidos con instrumentos en niños. Y también nos dicen estas guías que si por alguna razón al niño se nos pasó y no tuvo la tamización cuando era un neonático, de todas maneras también se le debería hacer, ojalá antes de los 3 años, tamización basada en instrumentos. Nos recomienda la guía que la tamización no la debe hacer cualquier persona, debe ser una persona con formación en audiología, alguien que tenga entrenamiento y que sepa cómo realizar adecuadamente estas pruebas por todas las implicaciones que tiene un falso positivo, un falso negativo en esta tamización. Nos dice la guía que siempre que un padre tenga sospechas de que el niño no oye bien, dudas de que el niño no está oyendo bien, se le debe prestar atención y se deben tomar en serio estas quejas de los padres para actuar inmediatamente en búsqueda de posibles problemas de audición. Ante cualquier resultado alterado en una de estas pruebas de tamización, se debe proceder a unas pruebas confirmatorias, es decir, los VERA y las emisiones otoacústicas son pruebas tamiz, pero no son pruebas confirmatorias. Nos indican que el paciente amerita estudios complementarios y se debe remitir a fonoaudiología y a otorrinolaringología. Entonces, dándole lugar a Paola, que es nuestra experta temática el día de hoy, queremos conversar con ella. Ahora nos puedes contar un poquito más sobre la fisiopatología del problema de la hipoacusia congénita. Daniel, sí, la hipoacusia congénita, como tú lo mencionabas ahorita, hay que mirar los antecedentes durante el embarazo, en el momento del parto y posterior al nacimiento que ha pasado, ¿cierto? Durante el embarazo preguntamos si ha tenido infecciones, como tú lo mencionabas ahorita, tos, o sea, hablamos de la rubeola, la sífilis, el herpes, todas estas infecciones pueden generar pérdida auditiva y hacer pues como daño en la estructura interna pues del oído. En el momento del parto nos basamos mucho en la parte de las anoxias, hipoxias en el momento pues del nacimiento
La ictericia neonatal es muy importante, ¿sí? La bilirrubina alta. Eh, no todo tipo de bilirrubina nos indica posiblemente pérdida auditiva, pero sí una ictericia donde los niveles en sangre estén más elevados, donde el niño haya necesitado una transfusión sanguínea o debido a esa ictericia haya convulsiones, pérdida de conciencia, ¿cierto? Entonces ahí sabemos que es el niño pues muy indicado para hacerle pues, pruebas. Esto nos indica que hay una serie de niños que tienen más riesgo con los que no se nos puede pasar Sí, evaluar la audición de esos niños. Sí, o sea, la tamización habla a nivel universal, tengan indicadores de riesgo o no los tengan, Sí. ¿cierto? Pero pues nos vamos un poquito más hacia los niños que tengan indicadores, aunque tú decías ahorita, el 50% de las hipoacusias no tienen indicadores No de tienen riesgo. factores de ¿cierto? riesgo, No es simplemente un problema genético, falta una proteína en el Sí. conducto auditivo y se daña la audición. Ajá, se daña la audición. Pero igualmente tenemos estos niños con este interrogante donde tienen unos antecedentes previos, pues que digamos que pensaríamos o sospecharíamos que tienen más incidencia a tener pues esta patología. Digamos que el primer factor que tenemos es el familiar, ¿cierto? Nos vamos, preguntamos, papá, mamá tienen pérdida auditiva, hay abuelos no con pérdida auditiva pues degenerativa por la edad, sino pérdidas auditivas, pues digamos en la infancia o en la adolescencia, o por decir algo, tíos, pues nos vamos como muy buscando mucho hacia la parte familiar, que digamos que es la parte, El antecedente familiar pesa mucho. Es decir, que los niños hipoacúsicos probablemente vienen de padres hipoacúsicos. Sí, puede que sí. Inclusive hemos detectado niños que vienen con papás hipoacúsicos, pero por decir algo, la mamá a 2 meses de nacida le diagnosticaron, pues, sí, una meningitis bacteriana, Sí. y el papá presentó, en estos días tenía un caso así, el papá tuvo pérdida auditiva, fue creo que fue por ototóxico, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí no viene como la parte genética, pues haciendo como su marcador, pero pues podríamos tenerlo como un pacientico ahí como en sospecha. Y algunos ototóxicos sería, por ejemplo, los aminoglucósidos, furosemida. ¿Cuántos neonatos no han recibido tratamiento con este tipo de Sobre todo, por medicamentos? ejemplo, los que están hospitalizados porque son canguritos, Sí. ¿cierto? Que por hipertensión pulmonar, que pues por una cantidad de condiciones pues que lógicamente ellos por su inmadurez presentan, pero y ototóxicos, pues muchas veces son sepsis tardías, pues o sepsis, sospecha de sepsis, entonces empiezan a suministrar una cantidad de antibióticos y esos antibióticos pueden generar en ese oído del bebé, pues que está tan apenas, digamos, en estos prematuros como culminando su proceso de formación, dejar efectos pues colaterales, ¿cierto? Que a veces los pasamos como tan inadvertidos. Entonces es importante enfatizar en la presencia de antecedentes personales, familiares, ese contexto de las comorbilidades que haya, las hospitalizaciones que haya tenido el niño, las enfermedades que haya tenido, pero tener el concepto claro de que aún sin factores de riesgo el niño puede tener hipoacusia y si no hacemos una tamización universal, esos niños se nos pueden pasar y los podemos diagnosticar a los 3, 4 años cuando ya la rehabilitación es mucho menos efectiva. Sí, por ejemplo, en estos países desarrollados que ahorita hablabas, que está el tamizaje desde hace muchos años funcionando, se han dado cuenta que es mucho más económico la parte de la prevención que la parte de la intervención. Sí, porque es que la parte de intervención después el niño no solamente requiere una fonoaudióloga o un otorrino, sí, porque se le hace su implantación, se le coloca su dispositivo y empieza sus terapias de rehabilitación, sino que es que ese niño tiene que ir donde una psicóloga para enseñarle su proceso o, digamos, como sanar esa parte emocional que ha dejado no tener una comunicación, digamos, óptima con sus papás desde que nace. Y algunos de estos niños terminan en implantes cocleares también. Sí, eso depende, no son nada barato, igualmente tienen sus riesgos y pues muchos implantados a veces no terminan utilizando los implantes, pues porque no se hace como todo un proceso de adaptación y de acompañamiento. Entonces, por eso la parte de esta tamización universal es súper importante. ¿Sí? Entonces, no solamente tener estos niños con indicadores de riesgo, sino pensar en toda esta otra población de bebés que nacen y que pues, suponemos que están muy sanos, pero al año, año y medio, pues 3 años o a veces se van hasta los 5 años y ese desarrollo del lenguaje está atrasado y está asociado a un problema auditivo.
Si una mamá por alguna razón no fue beneficiaria, no se pudo hacer, por alguna razón no se realizó una tamización cuando nació, ¿cómo puede esa mamá detectar que el niño puede ser hipoacúsico? En etapas tempranas es posible detectarlo. A Para ver, la en mamá, etapas tempranas, el desarrollo del lenguaje de los bebés hasta los 3 meses es igual al de un niño con hipoacusia, al de un niño con audición normal. Digamos que ahí ya empieza a haber una diferenciación. ¿Por qué? Porque ya cuando empieza el niño con sus sonidos guturales, balbuceos, emisión de ciertos sonidos que se producen en la parte pues como de la laringe, digamos como no hay esa retroalimentación auditiva, ahí se empieza a ver como ya el atraso del bebé, aunque puede pasar desapercibido, ¿cierto? Porque igualmente son sonidos que se producen en su cavidad oral, que el niño no es consciente de que se producen, sino que es como un juego vocálico que él está haciendo. Pero como no hay retroalimentación, digamos que esas producciones se van a ir mermando y no van a ir creciendo, ¿cierto? Como, o si hay respuesta por el adulto, pues el niño no la está percibiendo, entonces en su cerebro pues no se está generando como esa conexión, sí, audición, lenguaje. y entonces, Entonces, ¿cuáles pudieran ser esas pistas sutiles que pudiera detectar la mamá que indicarían que el niño puede no estar oyendo bien un lactante menor? a ver, ¿qué nos daríamos cuenta? Por decir algo, simplemente la ubicación de la fuente sonora. Ya sabemos que con un Importantísimo. bebé es difícil, pues porque ellos no tienen control cefálico, pero a medida que ellos ya van creciendo, por decir algo, ya sentamos el bebé y yo empiezo a hablarle por acá, o pues o estoy jugándole con un juguete pues, de estos sonoros, llámese cascabel, sonajero, el niño no hace la intención de buscar la fuente. Entonces ahí pues, nos preguntaríamos qué pasa, o sea, por qué si el niño tiene esa capacidad de binauralidad, o sea, tiene su oído derecho y izquierdo y le permite ubicar la fuente, no lo está haciendo, ¿cierto? Entonces son con observaciones, digamos, muy sencillas, pero que a veces se nos vuelven como el día a día y pasan desapercibidas, ¿cierto? Ese sería uno. Otro, responder a la voz de los papás, ¿cierto? Responder a la voz de los papás. Empezar como a buscar. Por ejemplo, yo le pregunto a las mamás, llega el papá y el niño está, pues, Ocupado. está ocupado, pero oye la voz de su papá y usted observa una respuesta diferente, ¿cierto? Hay una sonrisa, el niño con los ojitos empieza a buscar de dónde viene esa fuente. Sí, son cositas muy, digamos, muy sutiles, pero que sí nos pueden dar como, pues, como un interrogante, ¿qué está pasando? Y sobre todo son muy sutiles, pero siempre se les debe prestar atención. Sí, claro, se les debe Cualquier prestar duda de la atención. mamá es importante y siempre se debe estudiar. Claro, por eso yo le digo a las mamás siempre, la observación es lo más importante, no solamente con la parte auditiva, sino en cualquier patología, ¿cierto? Yo veo que las respuestas del niño a nivel alimenticio pues no están siendo las adecuadas, ¿qué es lo que pasa, cierto? Hay una fiebre, algo pues está pasando, ¿cierto? Entonces siempre la observación es la que nos va a llevar a mirar que algo no está ocurriendo pues dentro de lo normal. Y con la parte auditiva son cositas muy fáciles, ¿sí? Como lo hablábamos ahorita, Si no se necesita pues tener una maestría, un doctorado para detectar que el sí, niño porque no es que, o oye. sea, simplemente decirle a la mamá, observe esas respuestas. Ahorita lo hablábamos, pues como fuera de acá, y hablábamos con los niños más grandecitos, ¿cierto? Uno siempre le dice a la mamá, pasó las pruebas auditivas, todo está dentro de lo normal, pero vas a seguir observando, porque con esto, con estas pruebas que les hacemos, detectamos patología auditiva a nivel congénito, pero pueden haber patologías de origen tardío, ¿cierto? Adquiridas. Adquiridas a los 6 meses, el niño tuvo una meningitis bacteriana, por cualquier patología se le tuvo que hacer utilización de algún ototóxico, ¿cierto? Y pueden haber pérdidas durante el consumo de ototóxicos que sean permanentes o pueden ser transitorias, ¿cierto? Entonces hay que mirar como esas partes, por decir algo, un traumatismo craneoencefálico, ¿cierto? Que puede ocurrir al año y medio, 2 años, 3 años, ¿sí? O un trauma acústico, que igualmente un bebé lo puede tener, en cualquier momento está y la explosión de, no sé, de algún artefacto o exposición pues a ruido constante, aunque con los niños no es normal, pero no faltará pues como digamos el bebé que lo pueda presentar. Y ahí no hablamos de una pérdida congénita, sino que ya es algo adquirido, pero digamos en edad temprana. Ahora y lo de todos los días, las otitis. ¿Cuándo las otitis ameritan evaluación de audición? Cuando no responden a los tratamientos que se mandan, sean los antibióticos, sean los antialérgicos, antihistamínicos, pues lo que se le haya prescrito, sea por el pediatra o por el otorrino. Cuando ve uno que a los 3 meses de hacerle el tratamiento no hay mejoría, ¿cierto? Generalmente con las otitis media se hace una timpanometría o una impedancia acústica para ver esa respuesta del oído medio.
Si no hay respuesta, entonces, pues digamos que las respuestas siguen saliendo alteradas, ahí tendríamos que pensar en alguna intervención o algo pues como más allá fuera del tratamiento médico. Pues algunas otitis quedan, luego de superar, de eliminar el material inflamatorio, puede quedar líquido en el oído medio, y ese líquido normalmente persiste hasta 3 meses. Sí. Uno lo puede ver en la otoscopia y se pierde la movilidad en la neumatoscopia, pero la persistencia más allá de 3 meses empieza a generar dudas de que sea normal. Nunca debe persistir más de 6 meses de manera bilateral y nunca debe persistir más de 12 meses de manera unilateral. Pero la persistencia alerta a uno la sospecha de que puede generarse alteraciones en la audición. Claro, ¿por qué? Porque esas secreciones, digamos, que están en la cavidad de oído medio, pueden pasar muy fácilmente hacia cóclea y hacer ya daños permanentes, ¿cierto? Entonces, digamos, la inflamación, la secreción está en oído medio, pero digamos que son otitis que no se han tratado adecuadamente o que persisten y puede haber paso de ese líquido hacia la cavidad de oído interno y hacer daño ya en la cóclea. Ahí sí hablamos de pérdidas auditivas permanentes. Entonces, puntualizando, Paola, estamos de acuerdo tú y yo en que las otitis recurrentes, otitis crónicas, otitis con fallos terapéuticos deben solicitarse una timpanometría. Sí, como mínimo, una timpanometría. Si el niño ya es más grandecito, ya se le puede hacer pues una audiometría, 3 años, una audiometría por comportamiento, o las audiometrías pues convencionales, que la audiometría tonal, ¿cierto? Pero ya hablamos de niños más grandes. Si nos vamos con los bebecitos, por decir algo, como también lo hablamos ahorita, ¿por qué se les hace la timpanometría acompañada o se hace, perdón, las emisiones otoacústicas acompañadas de la timpanometría? Porque la respuesta del oído interno, o sea, de la cóclea, está ligada a lo que pasa en oído medio. Si en oído medio hay obstrucción, hay líquido, secreción, esa respuesta va a llegar alterada a la cóclea y no va a haber respuesta. Entonces pensamos, ¿tiene una pérdida auditiva o cómo está su oído medio, cierto? Entonces ahí tendríamos que entrar a valorar esa parte. Aquí repasar cuando nosotros usamos emisiones otoacústicas. Las emisiones otoacústicas evalúan esta parte, o sea, la función coclear de esas celulitas, cómo están respondiendo al sonido. Sí. Una timpanometría me evalúa esta cavidad, ¿cierto? Me evalúa movilidad de tímpano, movilidad de huesitos y cómo está esta cavidad que no puede estar ocupada por ninguna secreción porque impide la movilidad del tímpano, movilidad de huesitos y valoramos esta trompita de Eustaquio cómo está, si está funcional o no está funcional. En las otitis es muy común que la trompa de Eustaquio presente disfunción, Sí, sobre claro, todo cuando se está cronificando, cuando está recurriendo, puede haber disfunción de la trompa de Eustaquio. Sí, disfunción tubárica, entonces ahí. Cuando hacemos veras estamos evaluando. Cuando hacemos veras estamos evaluando lo que es nervio auditivo y esa función del nervio auditivo cómo va hasta la parte del tallo cerebral. ¿Cierto? Entonces, cada prueba evalúa una estructura diferente. Por eso, el tamizaje auditivo universal, como lo manejan en otros países, cubría 3 pruebas, ¿sí? Que hablaría de la timpanometría, porque sabemos que el comportamiento de este oído medio influye en el comportamiento de oído interno, cóclea, ¿sí? Y no siempre que hay un problema coclear hay un daño a nivel de nervio. Puede estar la cóclea alterada, pero nervio auditivo funcionar bien. Exactamente. Y si hacemos un vera, no quiere decir que la cóclea esté funcionando bien, porque hay pérdidas auditivas cocleares y hay pérdidas auditivas retrococleares, o sea, daño en nervio auditivo, ¿sí? Sí. Y la coclear, pues como su nombre lo dice, pues daño o alteración en la cóclea. Entonces, mirar que cada prueba está una ligada a la otra y que uno nos puede ir dando pues como mirar cómo está esa función del oído, sobre todo en esta parte de oído medio, cóclea. Es decir, que podemos tener niños que pasen una y la otra no la pasen. Y que no la pasen. Ese es el problema. Y ahí entonces está como el interrogante. ¿Qué pasa? Ahí está oído medio funcionando bien, pero emisiones otoacústicas están alteradas. Ahí entonces uno pues pensaría, posiblemente no hay nada que esté dañando esta transmisión o esté alterando esta transmisión de acá, de este sonido, pero la cóclea no está respondiendo. Entonces, la tecnología, pues y los aparatos como tienen una especificidad y una sensibilidad alta, nos daría para pensar que algo está pasando, o sea, que posiblemente si hay una pérdida auditiva, ¿sí? Y las emisiones otoacústicas evalúan las frecuencias graves y agudas,
no evalúa tanto frecuencias medias, ¿cierto? Entonces hay que hacer, por eso hablabas ahorita de un diagnóstico ya pues como ya más amplio, confirmatorio, porque en los tamizajes no podemos dar un diagnóstico final, aunque sí nos queda un interrogante grande, pues viendo historia clínica, viendo función de oído medio, que está bien, emisiones otoacústicas alteradas, entonces podríamos pensar, sí, como dejar un interrogante casi con una medio respuesta de que sí haya una pérdida auditiva. Pero por decir algo, hacemos una valoración y vemos que acá hay un problema en oído medio y emisiones otoacústicas no están presentes o no se pueden medir dentro de los valores normales, pues ahí yo no puedo pensar, el niño tiene una sordera permanente, puede ser una hipoacusia, perdón, no hablamos pues de sordera, es la persona que no tiene pues como audición como tal, hablamos de una hipoacusia, pero que está ligada a una alteración de oído medio, ¿cierto? Hacemos la espera de que este líquido, secreción, inflamación, pues lo que haya en el oído medio mejore, volvemos a evaluar y ya. ¿Qué podemos encontrar? Respuestas de emisiones otoacústicas ya presentes, o si siguen ausentes, ahí ya entonces sabíamos que esa respuesta no estaba ligada a lo que había en oído medio. Entonces vamos concluyendo. La idea es, vamos a hacer una tamización universal. Esa tamización en el mundo ideal. En el mundo ideal se debería tamizar a todos los recién nacidos y sobre todo a los niños con factores de riesgo. Eso nunca se nos pueden pasar, pero lo ideal es hacer tamización a todos los niños. Segundo punto para puntualizar es, nos toca escoger una prueba. Pues en el mundo de las pruebas masivas nos toca escoger una. Cada prueba tiene sus ventajas, cada prueba tiene sus desventajas. Los Vera son la prueba reina, las que más sensibilidad tienen y están incluidos en el POS. Diríamos nosotros que sería una buena prueba para implementar en Colombia si la tenemos disponible. Las emisiones también son una muy buena prueba, tienen un poquito menos de sensibilidad, pero no están en el POS. Además de eso, tener presente que no son excluyentes, sino que son complementarias porque evalúan puntos distintos de la vía auditiva. Si la persona tiene la posibilidad, lo ideal sería combinar las tres pruebas. Esa timpanometría nos descartaría que haya líquido en el oído medio interponiendo en la transmisión del sonido. Las emisiones otoacústicas nos valerían la función de la cóclea y los Vera la función del nervio auditivo. Ese es el resumen, ¿cierto? Sí. En nuestro medio, por ejemplo, ¿qué se utiliza para hacer la tamización? Se utiliza el Vera, ¿cierto? Porque el Vera... Tú trabajas en el programa Canguro de Sura. Sí, yo ¿Cómo trabajo... funciona la tamización en Sura? A ver, nosotros les hacemos a los niños Vera, ¿cierto? Se hace un Vera automatizado. El Vera que se hace para tamiz no es igual al Vera diagnóstico. El Vera tamiz es una prueba mucho más rápida. Utilizamos una tecnología especialmente... Discúlpame. Yo creo que yo metí la pata porque mencioné Sura. Podemos recortar ese pedacito y decir que tú trabajas en un programa Canguro. Y entonces le pondríamos aquí. Vamos a poner pausa. Sí, que no me echen. Paola, entonces tú trabajas en un programa Canguro, ¿cierto? Sí, yo trabajo atendiendo bebecitos canguro, entonces a ellos se les hace... ¿Cómo funciona ya la tamización auditiva? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, se le hace el potencial evocado auditivo, sí, se hace un potencial evocado auditivo automatizado, es mucho más rápido, se hace con unos equipos especialmente diseñados para evaluar bebés. Inclusive te voy a mostrar acá, Daniel, el equipo que yo utilizo. Este equipo se llama un Verafone, ¿sí? Tiene este auricular y tiene estos electrodos. Estos electrodos van a ir puestos, o sea, aquí vemos el electrodo que va en mastoide. Un poquito a la cámara para que lo vean bien. Entonces, es un equipo muy sencillo, portable. Portátil. ¿Necesitas una cabina aislante del ruido? No, para nada. Sí, ¿Qué lugar necesitas para hacer esta prueba? Pues, o sea, yo estoy en un consultorio que relativamente es en un espacio tranquilo, no hay mucho ruido de fondo, pero no se requiere pues como un espacio especialmente, como por decir algo, con una audiometría, que sí requerimos una cabina y un espacio pues como distinto, sino que se lo podemos hacer pues muy fácil. Inclusive la experiencia nos ha llevado a que
más fácil lo hacemos con la mamá cargándolo que acostándolos en una camita, porque pues está lógicamente en los brazos de la mamá, más tranquilo. Muchas veces están dormidos, profundos, pues que la preparación ideal es estar dormidos en un sueño natural, en un inducido. Nosotros no los sedamos nada, sino que se le dan las recomendaciones a la mamá, que levante el niño más tempranito de lo normal, o que si trate de acostarlo un poquito más tarde, levantarlo más temprano, que no lo deje dormir en el camino pues de la casa al consultorio, sino que en el momento, ojalá estar 5 o 10 minuticos antes para que lo pueda pues alimentar, sea pues en pecho o con teterito, y entrar dormidito, ¿cierto? Entonces nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil cuando están cargados, cuando los ponemos a veces en la cunita, no es sino que la mamá lo ponga pues como en la superficie y ahí mismo abren los ojos, ¿cierto? Entonces les decimos pues que estén cargaditos, les explicamos que la prueba no duele, es una prueba muy rápida, los resultados salen inmediatamente. Este equipo es especialmente diseñado para bebés. Ahora en el medio muchas casas comerciales nos están pues ofreciendo equipos donde se hace pues como la parte de la tamización. No quiere decir que no se pueda utilizar un equipo pues tradicional, que se hace pues que haga un potencial evocado auditivo, como lo hacemos en la parte clínica, pero pues idealmente si se tiene acceso a esta tecnología especialmente diseñada para bebés, pues es lo ideal, ¿cierto? Entonces colocamos este auricular sobre, vamos a utilizar este oídito, ¿cierto? Digamos que un electrodo va sobre el mastoides, el otro más cerquita, el otro iría pues sobre el conducto auditivo y el otro iría más o menos en esta partecita de la frente, ¿cierto? Este equipo, por ejemplo, nos permite adaptarse. Como si el niño estuviera hablando por teléfono. Sí, como si fuera a escuchar música, pues algo, es como muy sencillo, ¿cierto? Entonces, este nos permite abrir y cerrar, y dependiendo del diámetro cefálico, pues hacer la ubicación acá, pues como en este vértice. Exactamente. Se le aplica un gel conductor y se manda un estímulo. Este estímulo lo que está haciendo es hacer todo el recorrido que hace normal, pues en la onda auditiva, pero nos enfocamos en la respuesta que se da a nivel nervio auditivo tallo cerebral, ¿cierto? Sí. Estos son los VERA. Estos son los VERA. ¿Cuánto tiempo se demora la prueba? Entre 20 y 25 segundos máximo por 25 oído. segundos Sí, por oído. por ¿Y los oído. resultados en cuánto tiempo Los salen? resultados van a aparecer inmediatamente. Te voy a mostrar cómo nos aparece un resultado de un niño que pasa la prueba, ¿sí? Así tal cual. Alcanza a leer ahí. A ver, si así tal cual nos muestra, aquí estaría la respuesta de oído izquierdo. Normal. ¿Sí? Normal. Y te voy a mostrar una prueba donde el niño no pasa la evaluación, ¿sí? Vemos la diferencia en la respuesta, ahí, acá, creo que queda bien. ¿Sí? Se ve la curva como aplastadita. Se ve la curva plana, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa en este caso? Por decir algo, el niño no pasa la prueba auditiva. Yo no puedo decirle a una mamá, el niño tiene hipoacusia, o pues presenta una hipoacusia. Perdóname, Paola, entonces la prueba se resume en pasa y no pasa. Pasa y no pasa. Si pasa, nos quedamos tranquilos. Si nos quedamos tranquilos. Y si no pasa. Y si no pasa, entonces sugerimos que la prueba se vuelva a repetir al mes, máximo mes y medio, para mirar esa madurez auditiva, qué pasó, ¿cierto? La experiencia nos muestra que la mayoría de las veces los bebés pasan su prueba en el retamizaje. Los que no pasan es porque cuando nos vamos a la historia clínica encontramos algún indicador, ¿cierto? Pudo haber sido una hiperbilirubinemia, que requirió, digamos, ciertos, pues no simplemente con la soleadita, sino que el niño tuvo hospitalización, volvieron a hacerse sus niveles de bilirrubina y continuaban altos, entonces se tuvo que llegar a una transfusión sanguínea. Entonces vemos que hay unos indicadores, ¿cierto? Pero como tú nos dices, la primera prueba alterada no significa que la segunda vaya a estar alterada, No, no debemos no. generar mucha alerta. No, mucha alarma. simplemente se le explica a la mamá o al papá. Porque ella se va a quedar preocupada. No, claro, pues a nadie le gustaría decirle o recibir la noticia, pues su hijo me está escuchando bien. Y o por fortuna la mayoría de las, cuando se retamiza ya salen normales. Pasan. Digamos que los que no pasan es porque vemos que hay algo, está en estudio de un síndrome, ¿cierto? Entonces está todavía con la evaluación genética, todavía faltan algunos diagnósticos, porque como esta prueba se hace tan rápido, ¿cierto? Con los canguritos que hacemos, se le manda después de ya los 2.500, o sea, cuando ya está después de 2.500 gramos, es la indicación, porque si lo hacemos con un bebé, por decir algo, de 1.600, 1.800, podemos tener
estos diagnósticos de no pasa, ¿cierto? Entonces lo que buscamos es no generar en los papás angustia, pues porque igualmente a nadie le gusta que le salga cualquier prueba alterada, y menos pues en la parte auditiva, Claro. ¿cierto? Y recostos, pues o sea, una prueba, ¿para qué va a hacer una prueba en un bebé de 1000 gramos y después entonces la vuelvo a hacer a los 1800 y después la vuelvo a hacer a los 2500? Esperamos a que ya el bebé esté con ese peso de 2500 y la indicación es hacerla ahí, ¿cierto? La indicación para un bebé normal es 48 horas después de que el bebé nace, idealmente en ese primer mes. No quiere decir que si no se hace en el mes, al mes de nacido, ya la prueba no sirve, sí sirve. Pero si estamos buscando una detección temprana, pues si ya hacemos una prueba a los 8 meses, 10 meses, pues ya no estamos hablando de una detección temprana. Entonces, ideal antes del mes de vida. Antes del mes de vida. Y con los prematuritos, después de los 2500 gramos. La prueba también en el prematuro se hace a los 2500 A los gramos. 2500. Antes no es de tanta utilidad. No es de tanta utilidad por lo que hablábamos ahorita. Primero, generar angustia, que pues posiblemente sea todavía inmadurez, ¿cierto? Y segundo, pues es el costo de una prueba más otra, ¿cierto? Entonces esperamos a los 2500. Muchos niños están todavía en cangurito o muchos están pues en una unidad de cuidados intensivos y cuidados especiales esperando a superar como todas las limitaciones que tiene pues como porque otra recomendación es hacerla a las 40 semanas de edad corregida, más o menos coincide con los 2500 gramos, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, entonces primera prueba alterada, se retamiza y sale negativa, o sea, otra vez no pasa. En ese caso pasamos ahí ya sí pasamos a hacer unas pruebas confirmatorias. Si hay posibilidad de hacer unas emisiones otoacústicas, digamos tamiz, y una timpanometría, nos ayudaría como a ir como haciendo y filtrando como dónde está el problema. Cóclea está bien o cóclea está mal, cómo está oído medio, ¿cierto? Entonces, y cómo está el nervio auditivo. Con estas tres pruebas identificamos exactamente dónde está el problema. Sí, esa es como la idea. Te voy a mostrar acá, Daniel. Esto es lo que yo manejamos con los bebés canguritos. Sí. O sea, se le hacen el potencial evocado auditivo. Por decir algo, hay otras indicaciones que ameriten hacer unas emisiones otoacústicas. Como el POS no las tiene pues como dentro del programa pues como tal, sí, de sus beneficios pues como de pruebas, entonces la mayoría de las veces se recurre a la prueba pues con un CTC, pues tantas cosas pues que ya los pacientes adquieren pues esta valoración. Entonces digamos que este es el otro equipo, otro teléfono, con esta sondita pues aparte. Con este equipo hacemos las otras dos pruebas que incluirían el tamizaje universal, que haríamos emisiones otoacústicas, timpanometría. Este nos permite hacer las dos pruebas. De nuevo estamos hablando de pruebas no invasivas, no dolorosas, muy cómodas. Tampoco necesitamos cabinas que nos aíslen del ruido. Para nada. Se puede hacer en un consultorio tranquilo. Tranquilo, igualmente con esto se puede entrar a una unidad de cuidados intensivos, no hace interferencia con otros equipos. Pues no pasa. ¿Cuánto nos demoramos en esta prueba? También más o menos 20-25 segundos. ¿Y el resultado? Inmediatamente. Sale inmediatamente. Este, por decir algo, tiene esta sondita, ¿sí? Esta sondita la introducimos, o sea, esto pues le colocamos esta olivita pues que es de plástico, viene pues por tamaños, ¿cierto? Estoy hablando pues de este equipo específico, ¿listo? Esta es la timpanometría. Esta es la timpanometría, pero igualmente con esto hacemos timpanometría y emisiones otoacústicas. El mismo equipo nos cubre dos funciones. Este nos permite hacer esto. Entonces tenemos, me colaboras aquí, Daniel. Tengo aquí el oído. Entonces colocamos, lógicamente, siempre acompañado de una otoscopia. Antes de hacer cualquier prueba auditiva, debemos hacer una otoscopia. Aunque si hay cerumen, pues nos va a alterar la prueba. Sí, o si hay líquido, por decir algo, agüita de baño con los bebés, entonces el oído tiene que estar limpio y con ningún cuerpo extraño en el conducto. Entonces colocamos sondita, la colocamos dentro del conducto, debe quedar muy selladito, ¿sí? Porque vamos a pasar ya el estímulo y va a ser la valoración de oído medio y pues acá aquí no sé si alcanzamos a mirar, estaría pues la parte de la cóclea, ¿cierto? Y nos da la respuesta en esta pantallita que después la vamos a imprimir y te voy a mostrar cómo salen estos resultados. Estos equipos son rápidos por eso y igualmente se le pueden dar a los papás las respuestas inmediatas. Mira, por ejemplo, este es un reporte, no sé si acá lo alcanzan a mirar, un reporte de unas emisiones otoacústicas y acá un reporte de una timpanometría. Entonces, digamos que esto es una ayuda, digamos, muy buena, pues para un médico que le llegue un reporte así
donde están ya pues como las cosas interpretadas. La interpretación, digamos que no es mayor la que hay que hacer por parte pues del especialista, pues ni por la audióloga ni por el otorrino, porque ya las respuestas el equipo las da, pero sí va acompañado de una historia clínica y de unos antecedentes que tenemos que ser muy importante en la parte de la anamnesis o de esa historia clínica, que a veces la dejamos como pasar así. Yo trato de profundizar mucho en esa parte y de ser como muy clara con los papás, de preguntarles de forma muy sencilla, cuénteme qué complicaciones tuvo el bebé, se le puso amarillito, no, es que en un momento, a los 3 días de nacido lo tuvimos que hospitalizar porque el niño está haciendo apnea, si esa apnea lo llevó a tener un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces ahí tuvo que estar conectado a ventilador, puede que no haya sido inmediatamente en el momento de nacer, puede que a eso haya pasado a los 15 días, 20 días, ¿cierto? Pero el niño estuvo después conectado a una ventilación mecánica posterior a 5 días, que lo tenemos como indicadores, no sé si de pronto lo quisiéramos mostrar pues acá, como en estas diapositivas, me voy a adelantar unas como para mirar acá como cuáles son las indicaciones. Aquí mira, hablaríamos de las 3, ¿cierto? Timpanometría, que cobija esto, las emisiones otoacústicas, cóclea, y aquí estaría, mira, aquí emisiones otoacústicas y aquí la parte de nervio auditivo. Vera. Aquí hablaríamos, aquí nos dice qué hace, aquí está exactamente el equipo que estábamos mostrando, y aquí estamos diciendo que evalúa la timpanometría, proporciona una representación gráfica del volumen del conducto auditivo. ¿Por qué el volumen? Porque pueden haber perforaciones timpánicas y ese volumen del conducto estará aumentado, ¿cierto? Que eso no lo tenemos a veces en cuenta. Una perforación timpánica nos va a generar una pérdida auditiva, ¿sí? Sí. Entonces, dependiendo del grado de la perforación, puede ser, digamos, permanente, o si ya permanente, cuando ya requiere pues una valoración con otorrino, que hay membranas timpánicas que se pueden romper y son perforaciones muy grandes, que ya pues sabemos que la regeneración no se va a dar, entonces se requiere pues una intervención. Entonces por eso este canal del volumen, canal de auditivo de ese conducto auditivo es importante, la movilidad del tímpano y la relación con respecto a la presión. Esto pues nos muestra la timpanometría, las emisiones otoacústicas, que presenta la energía acústica generada por las células ciliadas. Yo lo explico de manera muy fácil. Yo mando un estímulo auditivo, llega, me estimula las celulitas del oído, esas celulitas responden a los sonidos y ellas producen, ¿qué es una emisión otoacústica? La producción de sonido, ¿sí? Que está presente todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que estamos escuchando, nuestras celulitas están produciendo sonidos, ¿cierto? Si nosotros nos hacemos unas emisiones otoacústicas, siempre van a estar presentes, si nuestra audición está bien, ¿cierto? Es decir, yo con el telefonito manda la onda sonora, las células ciliadas responden como con un eco esas ondas sonoras. Y eso es lo que detecta el equipo. Eso es lo que detecta el equipo y debe estar dentro de unos parámetros de medición pues, acordes a la función normal. ¿Cierto? Bueno. Generalmente acá esto es muy importante. Representan la audición, si la audición es mayor, está mejor de 40 decibeles. Recordemos que las pérdidas auditivas nosotros las clasificamos, ¿cierto? Hay hipoacusias, como tú decías ahorita, mínimas, leves, moderadas, severas, profundas y sorderas totales, pues donde no hay absolutamente ninguna respuesta ni señal pues auditiva. Entonces, esto es importante, porque cuando hablamos de una pérdida auditiva mínima, no quiere decir, o sea, podemos diagnosticar una pérdida auditiva mínima, o sea, que esté por encima de 40 decibeles. Mínima leve, porque ya pues leve ya hablamos de 40, pero una pérdida mínima donde encontramos un umbral auditivo en 25, ¿cierto? 20, entonces ahí vemos que el compromiso del lenguaje no va a ser tanto, ¿cierto? Cuando encontramos una pérdida auditiva severa profunda, porque el daño es mayor, entonces esos restos auditivos son más poquitos en esas pérdidas auditivas mayores, mientras que todavía hay respuesta acá. Aquí, en este tipo de pérdidas mínimas leves, podemos, digamos que pasar niños con audición, entre comillas, normal. Pero en la etapa escolar se pueden entrar a detectar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la etapa escolar ya el niño empieza a mostrar, por decir algo, que no pone atención en clase,
que su parte, su respuesta con respecto al aprendizaje no es la esperada. Niño que no presta atención en clase puede ser que no oye bien. Sí, muchas Niño veces. que no está aprendiendo bien puede ser que no esté Sí. oyendo bien. La parte, yo le digo a los papás, ¿qué vamos a seguir haciendo ahora? Sabemos que el sistema auditivo está normal, toda su función auditiva está dentro de parámetros perfectos, pero la observación es lo más importante, o sea, seguir observando esas respuestas del niño. Ahora, y la consulta típica de los papás, mi niño tiene 2 años y todavía no habla, es hijo único, papás pinchados, hijo único, todavía no habla, hombre, Sí. Las niñas hablan más rápido que los niños. A ver, lo que pasa ¿O es eso que es un mito? depende, yo pienso que también depende mucho el estímulo estímulo de lo que le proporcione el medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno entra a preguntarle al papá, bueno, el niño no hay respuesta a los 2 años, pero cuénteme, si usted llama al niño, el niño lo busca, o sea, busca esa voz. Lógicamente no tiene que ser gritando, pues, pero un volumen normal. Usted le da una orden al bebé, al niño, perdón, y Andrés, tráeme la pelota. Sofía, coge tu cobija, o pásame tal cosa, y el niño hace la acción. Lógicamente no a una intensidad fuerte, sino a una intensidad normal, de una conversación normal. Sí. El niño responde. El niño busca la fuente sonora, no tiene que ser el super volumen pues de la moto que pasó ni del avión, no, un sonido normal, ¿cierto? Lo busca, sí, eso lo hace. Entonces hay que pensar cómo está haciendo el modelo comunicativo, le estamos exigiendo a ese niño que se comunique oralmente o simplemente nos estamos limitando a que el niño señale, a que haga y yo ya le paso todo lo que a la orden del dedo del niño. Ajá. Entonces no le estamos generando la necesidad de comunicarse. Pero si yo hago este tipo de preguntas que son muy sencillas y el papá empieza a decir, no, es que yo lo llamo y él pues, no responde, pues no tiene que estar entretenido porque muchas veces uno puede llamar a un niño y él estar en su cuento armando algo o jugando o algo y no responde, pero yo me tengo que, pues, como corroborar, es que lo que le está haciendo es más importante de lo que yo le voy a decir, ¿cierto? Sí. Entonces empezar como a ir más allá con ese interrogatorio y el papá empezar a mirar, no, sí, es que de verdad, lo hemos mirado en varios contextos, lo llama la mamá, lo llama, no responde, es como si no estuvieran hablando con él. Le estoy hablando a la pared. Sí, como si no va nada, no pasa nada. Por más, en la casa hay un perro y el perro ladra y el niño, pues no. Y esa es la historia típica que te cuentan. Sí, que me cuentan. El niño sí, yo sí veo que el niño lo mira. Entonces yo a veces le digo, mire que es una cosa el estímulo visual, la respuesta visual y la respuesta auditiva, ¿cierto? Por decir algo, ay, es que mira, yo le pongo el cascabel y aquí al frente y el niño, claro, responde. Pero lo está viendo. Lo está viendo, ¿cierto? Igualmente hay vibración y el sonido también se transmite a través de la vibración. Sí. Entonces, si yo tengo un cascabel acá, pues lógicamente el niño percibe que algo está y puede voltear a buscarlo. Entonces, es como a través de esa observación tan del día a día que nos podemos dar cuenta. Pero esas quejas típicas de las mamás usualmente son así, como me decía, es que tiene 2 años, 2 años y medio, es que no habla nada, o simplemente dice ma, pa, agua, pues cositas muy básicas, pero no hay un diálogo como tal que permita ver una interacción. O sea, la mayoría de veces puede ser falta de estímulo. Puede ser falta de estímulo, falta de un buen modelo comunicativo, niños por decir algo que están en la casa, pero la mamá por falta de tiempo no puede pues estar como con él ahí, ¿sí? O tiene otros niños más grandes, entonces no le da tiempo, entonces el niño es recostadito en un corralcito sentado jugando. O sea, no solo necesita oídos, sino que alguien le hable. Claro, es que hay un feedback, o sea, yo te hablo y yo te respondo, ¿cierto? Yo imito lo que produzco y imito lo que tú produces. Entonces, es un juego vocálico que hay entre papá, mamá o adulto, ¿cierto? Porque el niño solo también necesita que el medio le proporcione respuestas. Okay. ¿Sí? Entonces, eso pues es muy importante. Entonces, la observación en todo esto, en toda esta parte de la valoración es importante. Y estos son los potenciales evocados, exactamente el equipo que mostrábamos ahorita. Con este equipo, hablo pues como con él por la experiencia, necesitamos que el niño esté dormido, pero por decir algo, empezamos la prueba y el niño se nos despertó. Y al niño le gusta la chupa, le podemos colocar la chupa para que él se quede tranquilo. Lógicamente si pues la succión o si está por decir algo alimentándose, porque también puede pasar, si nos empieza a mover, le decimos a la mamá, colóquelo en su seno, dele pues un poquito de leche y ellos generalmente ahí pues se quedan quietos. O sea, eso es para ellos el dórmico fundamental. Entonces, que la succión lógicamente no sea muy fuerte ni la deglución tampoco, porque ahí sí nos alteraría pues las respuestas, entonces lo podemos hacer. Mientras que una prueba
diagnóstica no permite hacer eso, por eso es diagnóstica, porque ya tenemos que mirar en realidad dónde está la pérdida auditiva, cuál es la frecuencia o las frecuencias comprometidas en esa pérdida, entonces ahí ya no lo permite. Por eso el tamizaje es un poquito más flexible, ¿cierto? Aquí entonces la preparación, pues ya lo hemos dicho que no requiere pues absolutamente nada, digamos, pues como de que sea imposible de hacer. Muchos papás dicen, pero ¿por qué tiene que estar dormido? ¿Pero por qué? Si es muy difícil. Pero les explicamos que lo que vamos a medir es una respuesta a nivel cerebral, que necesitamos que esa estimulación cerebral que se da por lo visual, por lo táctil, esté reducido, porque en el cerebro sabemos que siempre hay respuestas a toda la estimulación que está llegando, entonces necesitamos minimizar esas respuestas que se generan por otro tipo de estímulos y solamente concentrarnos en la parte auditiva. Entonces, por eso es que necesitamos pues que el bebé esté así. Acá, ¿a quienes se les debe realizar? Pues ojalá al 100%, ¿sí? Factores de riesgo, no, ya que adelantico lo vamos a mencionar, para que miremos lo que pasa antes, durante y posterior al nacimiento. Acá entonces, lo primero que hablábamos ahorita, antecedentes familiares. Después no se nos puede pasar por nada del mundo. O sea, preguntarle, ¿usted tiene problemas auditivos? Otra cosa es, sí, yo tengo problemas auditivos, pero es que yo trabajo en una fábrica hace 15 años, no, eso no es un antecedente importante, eso es adquirido, ¿cierto? O mira, es que yo estuve en un lugar donde me tocó la explosión de una bomba, es adquirido, ¿cierto? O sea, ahí no lo vamos a tener como un niño pues en la mira de que puede tener. Entonces hay que ser como muy cuidadosos con eso, pero decir, no, sí, yo tengo una pérdida auditiva y tengo un primo que también lo tiene. Mirar cuál es la razón, desde cuándo lo tiene, por qué lo tiene, cuál fue el diagnóstico. Sí, porque muchos dicen, sí, mi papá, pero por ejemplo el abuelo del niño. Bueno, ¿y dónde trabajaba su papá? No, mi papá sí trabajó muchos años en una planta de ruido, trabajó en una fábrica de vidrio. Pues, con un taladro neumático. Pues. Entonces ahí, pues esos no son bebecitos. Decimos, sí, hay una pérdida auditiva familiar, pero es adquirida, ¿cierto? Entonces no lo vamos a tener en cuenta. Las infecciones que hablábamos ahorita, toxoplasmosis, citomegalovirus, la rubeola congénita, malformaciones craneofaciales, que la mayoría de las veces están asociados a síndromes, ¿sí? A enfermedades pues como sindrómicas, el bajo peso. La prematurez, pues todos los canguros tienen, todos los niños menores de tienen la obligación, todos los menores de 37 semanas de edad de gestación, tienen que tener pruebas. Tienen que tenerlo, porque ya pues la ley no lo está exigiendo, sí, que por lo menos esos niños se beneficien. O sea, dice que la prueba se le debe hacer al 100%. Pero si no podemos coger ese 100%, por lo menos estos niños que tengan factores de riesgo, y entre esos están por fortuna esto está estandarizado en los programas canguro, ¿no? Todos los programas canguro hacen la evaluación auditiva, menos mal. Sí, afortunadamente. Está lo que hablábamos anteriormente, que es la bilirrubina alta, meningitis bacteriana, o sea que aquí hablamos ya después, o sea, después del nacimiento, ¿cierto? Las hipoxias que pueden ocurrir durante el momento del parto o posterior. Estoy alimentando al bebé, el bebé se ahogó, pues, o sea, cualquier cosa que puede pasar. Estaba acostado, vomitó, no lo alcancé a levantar, pues muchas cosas que uno oye, pues, como en el día a día, que son, pues, muy, digamos que uno dice, pero ¿cómo pueden pasar? Pero pueden ocurrir accidentes, eso pues pasa. La ventilación mecánica, que puede ser inmediatamente después de que el bebé nace por su madurez pulmonar, ¿sí? O debido a alguna alteración pues respiratoria, niños muy pequeños que llegan con una neumonía, ¿cierto? Después se lo llevaron para la casa, estuvo muy bien, pero a los 3 días el niño empezó a presentar problemas respiratorios, la mamá llegó a unas urgencias con él ya pues morado, sin poder respirar, se entra a una unidad de cuidados intensivos, resulta que el niño presentaba pues el doctor nos puede pues como ampliar un poquito más, una neumonía, una bronquiolitis, entonces no tiene que ser inmediatamente, o sea, por eso esa anamnesis tiene que ser muy amplia y ahí gastarse un ratico como conversar con los papás, ¿cierto? El uso de medicamentos ototóxicos, que pueden ser aminoglucósidos, furosemida, antibióticos. Entonces pueden ser en el momento de la gestación, que la mamá tenía alguna complicación médica. He tenido mamás que han tenido que hacerse tratamientos para el cáncer y estando en embarazo, y tienen que hacer quimioterapias. Entonces,
igualmente ese bebé, qué tanto puede estar afectado claro, el como por medicamento eso. puede pasar la barrera hematoencefálica, Ajá. la barrera placentaria de la mamá. Entonces ahí uno dice, Niños bueno, con depresión neonatal. ajá, que requirieron reanimación en el momento del parto, que su Apgar dio bajo, sufrimiento fetal, ¿cierto? Bebés que en el momento de nacer estaban gliconiados, pues entonces ahí hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, empatizar, muchachos, que lo ideal es la universal, pero si eso no se puede implantar por distintas razones, lo mínimo esperado es la tamización de estos niños con estos factores de riesgo, que no son poquitos. En estos niños no se nos puede pasar una evaluación auditiva. Sí. No puede Muchas faltar de veces ninguna manera. los dan de alta porque lógicamente el niño normal, todo súper bien, embarazo súper bien, nació y no pasó nada, pero en la casa puede pasar, ¿cierto? Puede pasar a los 15 días, 20 días, entonces hay que mirar. Y llegan a la consulta niños que pues súper bien, el niño súper, pues un niño lindo, gordo, sano, y resulta que uno va a ver, no, es que tuvo una meningitis, entonces el niño comenzó a los 15 días con una fiebre, y yo fui a las urgencias y pues y no, puede ser una gripita, aunque una fiebre pues en un recién nacido es un síndrome de alarma pues inmediato, pero no falta de pronto la mamá que no sea como, o que pues tiene como la Fiebre en indicación. un neonato es igual a hospitalización. Ajá, hospitalización, función lumbar, bueno, todo lo que lleva pues como esto, porque lo primero que tenemos que descartar es una meningitis, ¿cierto? Niños que han convulsionado, que no tiene que tener absolutamente ningún indicador, su embarazo normal, parto normal, pero en la casa, ¿qué puede pasar? Entonces eso es muy importante. ¿Sí? Una cuña publicitaria, recuerden, todo niño que al nacer pese menos de 2.500 gramos o haya sido producto de una gestación inferior a 37 semanas, debe ser remitido al programa Canguro de su EPS para seguimiento durante el primer año de vida. Sí, durante el primer año. Anteriormente, pues, los planes canguro afortunadamente han ido como aumentando, madurando pues en esa parte, y ya pues hasta el año se les hace el seguimiento completo. Porque igualmente, como te digo, hay cosas que se pueden manifestar ya, pero a los 6 meses, 8 meses, no estar todavía presentes, entonces por eso ese control hasta el año es muy importante. ¿Qué tan comunes son las alteraciones auditivas? Digamos que en nuestro medio no hay estudios que muestren en la población colombiana cómo está la parte auditiva, desafortunadamente. Sí, no hay unos estudios como que nos podamos apoyar en nuestra población, pero no las tenemos, pero nos podemos pues como apoyar en estos países que sí tienen ya unos estudios en población mucho más grandes y específicos, entonces los podemos como acomodar, teniendo en cuenta que hay niños que no tienen pues ningún indicador. Acá pues como hablabas ahorita Daniel, lo mismo que nos habla la Organización Mundial de la Salud, que 5 de cada 1000 pueden presentar una pérdida auditiva de cualquier grado, sin que tengan ninguna indicación. 3 de 1000 una pérdida auditiva de grado moderado, y 1 de 1000 presentan de grado severo a profundo, ¿cierto? Aquí podemos hablar de una pérdida mínima leve, ¿sí? Y aquí pues moderada y severo profundo. Acá tenemos, ahorita que hablabas por decir algo del hipotiroidismo, aquí es una gráfica. México es uno de los países, en el 2009 ellos crearon su programa de prevención en salud universal, o sea, ya es un tamizaje universal, allá no es solamente a los niños que tengan alguna alteración o problema pues que se pueda pensar en pérdida auditiva, sino que ya es universal y hay un programa de tamizaje. Y ellos muestran esto muy importante, miremos, 50%, lo que hablabas ahorita Daniel, de hipoacusia versus para las otras patologías que sí se puede hacer un diagnóstico, ¿sí? Desde la parte pues intrauterina. Cuando aquí dicen problemas auditivos se están refiriendo a los congénitos. A los congénitos y no, inclusive a los congénitos, pues mira lo que hablábamos ahorita. Digo yo, por ejemplo, estas alteraciones de la conexina. Sí, pero no solamente eso, sino que tienen en cuenta todo lo que hablábamos ahora. ¿Qué pasó durante el embarazo? ¿Qué pasó durante el momento del parto? ¿Qué pasó después? Sí, no solamente eso, porque es que lo que estamos hablando es de detección temprana, es la población tan vulnerable, tan pequeña, que no nos permite, o sea, no hay una prueba que yo la pueda hacer desde el vientre, ¿sí? Y decir cómo está la audición del niño, ¿cierto? Yo no puedo decir en un niño de 2 días de nacido, no, está oyendo súper bien, porque yo cogí un cascabel y le hice así, y el niño, pues,
por decirlo, como nos evaluaban a nosotros o anteriormente que ponían un reactómetro y era una cosa que hacía un ruido durísimo, pues, o sea, que son muy subjetivas. En cambio, esta tecnología nos permite hacer ya evaluaciones objetivas, ¿sí? O sea, ya no necesitamos, digamos, de la observación sí, pero esto nos da una valoración más importante. Entonces, mirábamos acá, por decir algo, mira el síndrome de Down, que desde el vientre se puede ya empezar a diagnosticar por una cantidad pues, de cosas que hay, las ecografías de tercer nivel, las pruebas de función, de amniocentesis, bueno, y de todas estas otras que vemos que también pues tienen un porcentaje muy pequeño, que posiblemente en muchos países nos hemos apoyado pues como en todas estas, hacer un diagnóstico de estas y hemos dejado a un lado este 50%, ¿cierto? Aquí hablamos pues como de unos de nuestros países acá en Latinoamérica y Centroamérica de referenciación con respecto a nuestro medio, ¿cierto? Entonces vemos que Colombia afortunadamente ya por lo menos con esta parte de la legislación nos permite hacer Todavía no es una ley, ¿no? Pues hay una ley, por acá te digo, de unas guías basadas en de unas evidencia, guías, de unas sí. recomendaciones, Sí. pero como tal todavía no hay una ley que diga se tiene que hacer acto, como por ejemplo el tamizaje de turismo conjunto, que Sí, ya sí, hay una es ley, que es pues, una ley, sí. pero ya al menos hemos avanzado en unas recomendaciones, al menos desde el punto de vista científico, y se han incluido pruebas en el post, Vera. Sí, por Ahí ejemplo vamos acá, nosotros. sí, ahí vamos nosotros. Por ejemplo, la ley 982, en este capítulo define que se debe crear programas de tamizaje auditivo y hacer un diagnóstico antes del primer año. Eso es lo que están haciendo los planes Canguro, ¿cierto? Por lo menos cogiendo en este momento esa población vulnerable, ¿cierto? Los de más riesgo, y lógicamente ya hay conciencia posiblemente de pediatras o de médicos pues que reciben estos bebés y que en muchas clínicas lo estamos viendo que se lo están mandando a todos. O sea, ese sería el ideal para poder pues hacer como esa valoración de la parte auditiva. Acá hablamos de España porque España, digamos que el número de población es muy parecido a Colombia, ¿cierto? El número pues como si lo vamos a mirar. Entonces acá hay unos datos muy importantes donde dicen que alrededor de 2.000 familias cada año pueden tener una discapacidad auditiva en cualquiera de sus hijos, ¿sí? Dice que el 80% de las sorderas infantiles pueden estar en el momento de nacer y pasar desapercibidas porque no son fáciles de detectar. 60% de las sorderas infantiles tienen un origen genético y solo en el 50% identificamos un indicador de riesgo. En el otro 50% puede que tengan pérdida auditiva, pero no hayan indicadores. Ahorita hablábamos de las instituciones que recomiendan hacer el tamizaje auditivo universal, pues acá hablaríamos del universal, pero podemos pues hablar, aunque sea por lo menos en nuestro medio, del VERA, ¿cierto? Que es una prueba que ya pues está como más a la mano. Acá están como las instituciones que recomiendan hacer el tamizaje, pues son el VERA Tamiz, y acá pues terminaríamos pues como la presentación. ¿Tienes alguna otra pregunta? Algunos tipsitos que nos puedas dar para estimular el lenguaje. Bueno, entonces después de que yo evalúo al bebé, les hago entrega a los papás de un volantico que para mí es fundamental porque es muy, muy básico, ¿cierto? Yo por decir algo les entrego este tipo de volante, no sé si bueno. Acá de qué hablamos, del desarrollo del lenguaje. Les digo a los papás, audición y lenguaje van de la mano. Sería imposible que nosotros hubiéramos hablado, pues o habláramos, tuviéramos nuestro lenguaje oral estructurado si nuestro oído no hubiera estado funcionando bien, ¿cierto? Entonces muchos dicen, sí, tienes razón, es verdad, o sea, yo hablo porque escucho. Entonces lo que les va a seguir indicando a los papás cómo se comporta el oído es este desarrollo del lenguaje, que acá les digo qué es el desarrollo y cómo se desarrolla el lenguaje, ¿cierto? Eso es lo que ellos van a estar vigilando. Si volteas ahorita, Daniel, por detrás, hay un cuadrito, hay unas etapas, están pues como de forma aleatoria, para que ellos puedan ir viendo en qué momentos del desarrollo deben ir observando estas cositas. Esto no es una camisa de fuerza porque tenemos que respetar el desarrollo de cada niño, ¿sí? Estas tablas están estandarizadas, pero igualmente no podemos pues... En IEP, para ustedes que son como yo amigos de IEP, en IEP encontramos
los hitos principales del desarrollo del lenguaje. Por si no tienen esta cartillita, pues los pueden encontrar algo resumidos ahí como un punto de referencia. Sí, igualmente respetando el desarrollo de cada niño. Puede que a las mamás también les digo, ¿usted tiene hijos mayores? Sí, no compare. Porque cuando yo empiezo a comparar, es que mi hijo a los 6 meses ya hacía esto y esto y este no. ¿Cierto? Respete ese desarrollo, pero usted está dándose cuenta que todo está dentro de lo normal, que todo va como en un proceso de escalitas, que yo subo un peldañito y el otro, y eso se va dando al desarrollo pues de cada niño. Y después hay unas estrategias de cómo los papás o los adultos le podemos ayudar a los niños a obtener un mejor desarrollo del lenguaje. Para desarrollar el lenguaje oral no necesitamos nada, digamos que estamos dotados de un órgano absolutamente maravilloso que nos permite acceder a ese mundo, pero sí podemos ayudarle si hacemos ciertas cositas. Lo que yo les digo a los papás, lo primero, la primera forma de comunicación de los bebés es el llanto. Y a veces encontramos papás o abuelitas o tías que déjelo llorar. No, es que está muy llorón, es que está muy contemplado, déjelo que llore. Pero el llanto es la primera manifestación del lenguaje que tiene el niño. Para decir tengo hambre, tengo frío, estoy aburrido, quiero que me carguen, ¿cierto? Entonces, si no respondemos a eso, yo le digo a la mamá o a la otra persona, es como si a usted la dejaran hablando sola, ¿cierto? Responda a ese llanto. Ese llanto, a medida que el niño va adquiriendo, pues va creciendo, va a obtener una respuesta distinta. Hay un llanto para el dolor, hay un llanto que manifiesta que el niño simplemente quiere que lo carguen, o hay un llanto porque el niño tiene hambre, ¿cierto? Entonces, uno muchas veces, ya como papá o como mamá, sabe identificar ese tipo de llanto y le dice, no, ese llanto no es de hambre, el niño tiene algo, ese llanto es de dolor. Y yo creo que pues los que tenemos contacto con los niños sabemos que es así, ¿cierto? Y posteriormente a eso empezamos ya a decirle la estimulación del día a día. No necesitamos ni el juguete costoso, ni tener el CD de música de no sé qué, pues, compositor famoso para estimular la parte neurológica. No, lógicamente todo eso tiene su ciencia y sus fundamentos, pero si no tenemos acceso a eso, simplemente usted hablándole todos los días, aprovechando los momentos del baño, los momentos de alimentarlo, explicarle qué está pasando, te voy a bañar, el agua está calientica, o te voy a secar, la toalla está un poquito, la vas a sentir más carrasposita, te voy a aplicar champú. O sea, hablarle al bebé como si él estuviera entendiendo todo lo que le estuvieras diciendo, que es champú, que es comida, que es hambre, que es frío, que es... ¿cierto? Yo le digo, es como hablar como si estuvieran hablando algo en grande. Claro, ¿cierto? hablar como una persona normal, ¿cierto? Él no entiende los conceptos, pero ahí está su cerebrito en blanco, imitando y guardando toda esa información, ¿cierto? Entonces no es lo mismo yo coger al bebé y listo, darle un bañito, pero ni siquiera explicarle, le voy a echar agua, el agua está caliente, está fría. Para el niño eso es una reacción, pues, o sea, reaccionan igualmente a eso, pero si yo le hago de ese proceso un proceso más amable, más ameno, y le voy explicando qué está pasando, le voy contando, mira, la mesa está caliente, o por decir algo, las horas de la tarde el niño está llorando y lo voy a bañar, muchas veces que los bañamos que para que baje pues su nivel como de estrés y sus cosas, y darle su paso del día a la noche y prepararlos como para la hora de dormir. Decirle, mira, tú en este momento estás cansadito, te levantaste temprano, vamos a dormir, tal cosa. Entonces, irle como explicándolo y leerles cuentos, mostrarles láminas en revistas. Yo no tengo que tener el juguete donde me muestre el círculo, el triángulo, pues todas las figuras. Yo le digo, no, mamá, usted con un bebé en un cochecito de 6 meses, lléveselo para un supermercado y muéstrele que es la tienda, muéstrele que es una manzana, que es un banano, que es una naranja. Si usted toca la superficie de la manzana es suavecita, pero si yo toco la de un aguacatico de estos pequeñitos, es rugosita, ¿cierto? Entonces, mira, todo eso, la forma del banano es alargada, la de la manzana es redonda, o sea que mírame que es muy fácil. Nos vamos para el campo y hay vacas, caballos, pollitos, gallinas, o sea, mostrarle, así hace la gallina, pues como en vivo, está pues ahí, ¿sí me entiendes? Como las onomatopeyas, la gallina es grande, la vaca es grande, es blanca y negra, y tiene 4 paticas, y yo después voy y le muestro el pollito es pequeño, es amarillito, o sea, mira que ahí están los conceptos. Es comenzar esa interacción. Con el medio, y que hay cosas muy, muy fáciles o muy básicas. Yo cojo una revista, en una revista, ¿cuántas cosas no hay? Hay medios de transporte, hay personas, hay niños, hay abuelitos, hay papás, hay muchas cosas, entonces yo lo puedo llevar con eso, son cosas muy básicas, porque posiblemente
una mamá o una familia no tenga recursos para tener X o Y cosas, pues es que no hay necesidad de tener esas cosas ni costosas ni súper así llamativas para tener al niño pues como estimulada. Entonces eso es muy importante. Y primero que todo, ser muy buen modelo comunicativo. Muchos papás me dicen, entonces hablarle por decir algo así, como, pues como con términos diminutivos y como en un tono pues como más contemplador y eso, se puede, porque lógicamente un bebé provoca pues hablarle así, a veces uno con sus manifestaciones de cariño lo hace, pero que no sea la constante, ni que sea la comunicación de todos los días, sino de cierto momento, yo llegué, lo saludé, lo cargué porque está llorando, se golpeó, yo puedo utilizar un lenguaje así, pero que no sea para que yo le voy a dar la sopa, entonces la mamá todo es en diminutivo, y cierto, porque entonces ¿cuál va a ser ese modelo comunicativo? Que sea un modelo comunicativo absolutamente claro pues, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy pensando y con lo que le quiero enseñar al niño. Algo que todo el mundo le entienda lo mismo. Que le entienda lo mismo, porque es que a veces nos volvemos los papás los traductores de los niños. Lo entiende perfecto el papá y la mamá, pero si le dejamos un fin de semana para que lo cuide la abuelita, y la abuelita se encantó. La abuelita no sabe el niño porque está llorando, no le entiende, llama a la mamá, es que no le entiende, lleva llorando una hora y él me pide una cosa y yo no le entiendo. Y me está diciendo tal. Entonces, no, es que ve, dale agüita, o lo que quiere es una galleta. Pero no lo entiende sino el papá y la mamá, nos volvemos los traductores de los niños. Y cuando el niño vaya a salir a un medio más difícil de sortear, que es, por decir algo, ya una guardería, es un niño que va a ser rechazado. Nosotros les tenemos que enseñar a los papás a criar los niños pensando en el día que uno no va a estar. Claro, y es que el niño tiene que salir. Y ahora los niños cada vez más rápido van a la guardería, porque la mamá tiene que trabajar, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Llega ese niño a ese medio y es un niño que va a ser rechazado porque sus compañeritos no le entienden, ay, es que habla como un bebé, es que él dice una cosa y no le entendemos, entonces es un niño que uno lo va a ver por allá sentadito solito porque no hay interacción, es que nadie le entiende lo que el niño dice. Entonces no es que yo le esté haciendo un bien, yo le estoy haciendo un mal, pensemos, como estaba diciendo ahorita, es que ese niño va a tener que salir y va a tener un contacto con el mundo. Muchas veces a esos niños que tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje o una alteración en el desarrollo se les recomienda una guardería. Deje el niño que tenga contacto con otros niños para que aprenda a comunicar. Estímulo, porque es que no tiene sino la claro, y es que hoy por hoy los niños tienen un hermanito, son hijos únicos, o a veces no tienen primos. Sí. El contacto con los otros es importante para el desarrollo del lenguaje. Total. Tiene que tener una interacción con otro, que haya un buen modelo, pues para que el niño pueda entrar pues como a ese mundo auditivo y sonoro que desafortunadamente o afortunadamente nos comunicamos es a través del lenguaje verbal. Lógicamente la parte no verbal es importante, pero prima en nuestro medio pues la parte verbal, lo que comunicamos a nivel oral. ¿Cierto? Entonces es muy importante esa estimulación, que es muy fácil, muy básica, ¿cierto? En el momento del baño, en el momento de la alimentada, de la cambiada de un pañal. Las actividades de la vida diaria. La vida diaria es la que nos va a ir llevando a eso, ser buenos modelos, podemos utilizar ciertas palabritas de cariño, de cosas, pero que no sea el común denominador de la comunicación en la casa. ¿Sí? Supremamente interesante. Yo creo que hemos dado una panorámica bastante amplia, pero con unos contenidos muy precisos, muy claros. Estamos muy agradecidos con Paola. Paola es una persona con mucha experiencia, nos facilitó tiempo de su consulta privada para trabajar con nosotros. Ella lleva mucho tiempo. Esta fue tu tesis de grado. Esta fue mi tesis de grado de la especialización y me he metido en este tema muchísimo del trabajo con los bebés porque es un área que estaba absolutamente en nuestro medio aislada, desconocida. Entonces, sí he entrado pues como a investigar, a mirar qué tecnología hay disponible, cuáles son las cosas que se van saliendo pues como día a día y que nos permiten pues como ir metiéndola en nuestro medio y que nuestros niños se vayan beneficiando. Afortunadamente la tecnología existe, muchas personas no conocen o no conocían la tecnología. Digamos que te voy a contar una historia personal de donde surgió la idea de empezar a investigar la parte auditiva. Cuando nació mi hijo mayor, estaba en la sala de recuperación. ¿Yo eras fonoaudióloga? Yo era fonoaudióloga, pero no tenía especialización en audiología, y se cayó una pata de una silla muy duro, demasiado duro, y el niño era el único que estaba en la cunita en recuperación. Yo estaba por ahí a 200 metros, 300 metros, yo lo veía. Se cayó esta silla y el niño absolutamente ninguna respuesta, ni siquiera pues el reflejo normal, pues como por eso. Y yo dije, el niño no oye. Pues tiene que, no oye, o sea,
¿Qué pasa? Uno con audiólogo y ve que el niño no reacciona. Yo decía, ¿qué pasa? Cuando consulté donde la pediatra le dije, me pasó esto y esto y esto, pues ella me decía, no, es que es la depresión, postparto, y yo le decía, pero no, es que el niño no respondió, tal cosa. Y yo decía, no hay prueba que yo le pueda hacer al niño, pues que yo quede tranquila de que el niño esté oyendo. Y me decía, no, pues es que en nuestro medio, pues no la hay, eso hace 16 años. Y me decía, no la hay. Yo decía, no, es que es imposible, es que como uno va a ver, pues ya después yo empecé con la estimulación y a mirar las respuestas del niño y lógicamente como a los 15 días ya la respuesta era distinta, o sea, posiblemente en ese momento que el niño nació no pasó absolutamente nada, todo fue normal, no hubo respuesta, ¿cierto? Que posiblemente yo me di Es una cuenta, persona muy tranquila. no, y oye súper bien, y oye muy bien, pero igualmente yo dije, posiblemente en ese momento el niño todavía, su sistema auditivo, aunque es normal cuando el niño no tiene ninguna indicación que su audición esté bien, pero puede que no haya una mielinización correcta de esa vía auditiva y no hubo respuesta en ese momento. Entonces, se cortó esto. Se puso negro. Ya, aquí estamos. Entonces, ahí empecé. O sea, desde hace 16 años yo estoy leyendo de este tema, porque me pasó a mí. O sea, yo decía, yo no puedo decir ahora, pero dentro de las posibilidades no hay una mielinización adecuada en ese momento y la respuesta no se generó. A los 15 días, pues yo directamente ya cogía pues sonidos y él ya respondía. Buscaba, pues con los ojitos por lo menos uno ve que hay respuestas. Entonces, es como esa parte. Entonces, sí es un trabajo que se ha venido investigando desde hace mucho, que afortunadamente en nuestro medio ya se está sensibilizando y se está teniendo información y que ya la podemos medir pues en nuestro medio, no irnos pues a estudios y a cosas que se hacían antes, entonces pues, es muy importante. Bueno, ahora una última pregunta muy puntual. Niño, 3, 4 años, va a entrar al kinder o al colegio y tenemos dudas de si escucha bien, ¿cómo lo tamizamos? Se le puede hacer a un niño ya de esa edad una audiometría. Sí, una audiometría es una prueba mucho más económica, digamos más rápida. Igualmente es muy buena como herramienta para hacer la valoración. Lógicamente la tiene que hacer una persona, como tú hablabas ahorita, que tenga un buen conocimiento y un buen manejo de la técnica para hacer una buena audiometría. Lo que yo les recomiendo a los papás también, después de hacer una vigilancia muy, pues no así como policía de la parte del desarrollo del lenguaje, pero sí pues como con mucha responsabilidad, es hacer pruebas auditivas en la etapa escolar, ¿sí? En la etapa escolar, no en la parte de la guardería. La guardería es un medio muy importante para el desarrollo de los niños, pero es más flexible. Por decir algo, el niño, la actividad hoy era que íbamos a rasgar y a pintar con el dedito, pero es que el niño no quiso porque estábamos antes armando cubos o armando figuras y él se quiso quedar ahí y no quiso pintar. Digamos que no es una cosa pues que dice, es que el niño, no, este niño tiene un problema pues para seguir órdenes. Pero si el niño ya en la etapa, cuando entre al colegio, empieza a manifestar, digamos, apatía a ciertas cosas, no responde, o es el niño que vemos que es por allá calladito y pues que uno va viendo que hay unas respuestas que no son, que no conectan, sí, o que no van con lo que está escrito dentro del pensum y que es que el niño tiene que estar haciendo no sé, en kinder, en primero estas ciertas actividades, sí, es que ese niño evaluar audición, porque muchas veces los llevamos, no, por favor. Ellos ya no preferimos estas pruebas también, sino que vamos de una vez a una audiometría, que ya es una prueba convencional, completa, sí, en una cabina, sonora. Y que ya el niño es capaz de responder cuando hay presencia de ausencia de sonido. Entonces muchas veces son niños que empiezan, que lo mandamos donde el psicólogo, el terapeuta, que le hagan una prueba de comportamiento, porque es que es un niño que se para, se sienta, o sea, su comportamiento está alterado, entonces podemos pensar que es un problema de comportamiento, es una hiperactividad, es un bueno, en fin. Y muchas veces son niños que son hasta catalogados, pues, o diagnosticados, rotulados con estas patologías, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, llámese hiperactividad, bueno, como sea, y no nos vamos más allá. Sabemos cómo está viendo ese niño, sabemos cómo está oyendo. No problemas sabemos. De aprendizaje, problemas de comportamiento, también deben alertar sospecha de que algo está pasando, pero igualmente a veces si son niños que llegan a un consultorio medicados para una hiperactividad, un déficit de atención, y nos vamos más allá y miramos que el niño tiene una pérdida auditiva leve, mínima, ¿sí? Que está interfiriendo en su parte académica, ¿cierto? En el rendimiento en el colegio y su parte comportamental. O le preguntamos, ¿cómo está viendo ese niño? Yo no tengo ni idea.
pues no, que yo nunca le he hecho una valoración, una medición visual, o sea, yo no sé si el niño ve o no ve. Y tú le preguntas a un niño, ¿tú cómo ves? No, yo veo muy bien. ¿Tú cómo oyes? No, yo oigo muy bien, porque yo lo veo en consulta. Niños que llegan con unos cuadros de otitis a repetición de 1 o 2 años, ¿tú cómo crees que oyes? Yo oigo súper bien. Y el niño vuelve a los 6 meses al consultorio, después de que se le haga su tratamiento y respondió su cirugía de tubitos de ventilación, y uno vuelve y le hace la misma pregunta, ¿tú cómo crees que estás oyendo? Yo ahora sí estoy oyendo muy bien. Ay, yo antes no escuchaba bien. Yo oía así como cuando uno se pone los deditos acá en el oído. Él no tienen un punto de comparación. ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? ¿Cierto? Porque digamos que es un patrón que Venían ha venido acostumbrados a eso. acostumbrados a eso. Y cuando ya pueden hacer esa diferenciación, que yo sí oigo bien y yo no oigo bien, entonces ahí se dan cuenta. Entonces, mira, que eso es muy importante. Son niños que niños a toda hora viven con gripas, viven mocosos, pues es un niño que posiblemente sospechamos que ese oído medio no esté, digamos, muy permeable, ¿cierto? No esté funcionando muy bien. Entonces, ahí tenemos que entrar a investigar un poquito. Entonces, en la etapa escolar, ojalá se le haga mínimo una vez al año. Ya muchos colegios están pidiendo dentro de sus requerimientos para matricular a un bebé, pues perdón, a un niño, no me digo los bebés porque es lo que trabajo más el día a día, para entrar al niño al colegio, que me lleven un examen visual y auditivo para ver cómo está. Sí, no solamente que yo lo lleven de pediatra, el pediatra diga, esto es un niño que no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa y puede estar en comunidad y pues, estar con niños pues, de su edad, pero sí necesito una valoración visual y auditiva. Es fundamental, ojalá